Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como todos los miércoles, estamos aquí, Bill Wall y yo, para hablarles del dinero, de las finanzas, de cómo repercuten lo que está pasando en el mundo, en el bolsillo de cada uno de nosotros los dominicanos y en el mundo. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica, ¿cómo andas hoy? Muy bien, aquí con una gripecita de que ya está entrando el calor. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo sintieron? Porque después que tuvimos un semi-invierno como estos de los que tenemos nosotros más o menos prolongado, tenemos 2 o 3 días que ya se está sintiendo el calorcito. Bueno, el 21, que fue ayer, martes, fue el primer día oficial de primavera. De la primavera y tremenda primavera-verano que hemos recibido. O sea, pero esa es la fecha oficial, Sí, porque sí. con el cambio de clima no sabemos qué fecha, pero bueno. Y lo otro es que tenemos que recordarle a todo el mundo que cambió la hora en los Estados Unidos, Sí. Cambió en varios países, pero en Estados Unidos el domingo, de manera que la costa este tiene la misma hora que República nosotros. Dominicana. Sí. No se olviden que la parte de Chicago central tiene una hora menos, la parte montañosa, por ejemplo, Colorado, tiene otra hora menos y finalmente en la costa oeste, California, Sí. tiene otra hora menos. Hay O sea que 3 son horas de 3 horas diferencia de y diferencia. nosotros tenemos la misma hora que tiene hoy Nueva York, que tiene Miami, que tiene Toronto, Que Montreal, son en con fin, las ciudades toda que la más costa. tenemos Sí, relación. sí. Sobre todo aquellos que tenemos dominicanos fuera o parientes Sí. fuera, familiares y demás, pues estemos conscientes de eso, que Claro. ya es la misma hora. Bueno, qué bueno para ti hablar con tu nieta, ¿verdad? Por Skype. Sí, por supuesto, eso es importantísimo, porque antes era una hora y evidentemente ella va a la cama más temprano y cosas de Claro, eso. claro. Ahora ya tenemos la misma hora. Qué O sea que ella bueno. toma el biberón a la misma hora que lo tomo yo. Bueno, señores, y hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar, como les decíamos, de dinero, de finanzas. Vamos a hablar de cómo repercute tanto en el país como para el mundo la subida de 1/4 de punto de la tasa de interés en los Estados Unidos. Vamos a ver, pues, cómo influye esto en nuestros préstamos internacionales, en el pago de la deuda, en la economía doméstica de nuestro país. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo influye esto que en Estados Unidos suban 1/4 de punto la tasa? ¿Cómo va a influir esto en nuestra economía? Pues sí influye, Billy. Quiero que tú expliques detalladamente lo que es, por ejemplo, el prime rate, lo que son todas estas tasas, los overnight, que es cuando los bancos cogen unos a otros. ¿Cómo influye esto y cómo podemos nosotros manejar esta subida de tasa de interés? Y también, ¿cómo influirá el gobierno de Trump en próximas subidas de tasas de interés? Porque este sobrecalentamiento de la economía norteamericana que él propone y ha prometido puede también causar hiperinflación. ¿Qué pasaría si se va porque hay una tercera subida de tasa de interés que ya venía planificada desde hace tiempo? ¿Qué hará Trump con esto? Y si realmente seguirán subiendo las tasas de interés, que no deja de ser esto una apuesta a la economía norteamericana que se ha reforzado y los puestos de trabajo están, yo creo que el desempleo está ahora mismo en su punto más bajo hace muchos años. Pero el tema es el siguiente, esto es como la obra de una muerte anunciada, ¿no? Ya se venía, inclusive la economía había ya incluido, había ya incorporado en todo, la economía, el dinero, la bolsa de valores, el mercado de valores y demás, ya estaba incorporando, y el de moneda, esta expectativa de subida. Y eso se debe a que la inflación había subido algo en los Estados Unidos dentro de los márgenes que establece la Reserva Federal, que es el Banco Central, y de hecho ya eso, habían subido las acciones, habían subido una serie de cosas bajo 2 expectativas. Una, que iba a subir la tasa de interés, y la otra, que también, como tú bien dijiste, está muy asociada con esto, es la política económica del gobierno de Trump. Lo que llegó a subir 25 puntos, que es 0,25%, fue de 0,75 a 1%. Esa es la tasa, podemos decir, la tasa
de los Fed Funds, de los fondos federales. Esa es la tasa de base, podemos llamarle la tasa de referencia. Exacto, eso y es esa es la tasa importante. en que los bancos se prestan por dinero a corto plazo. Cuando un banco, por ejemplo, adolece de liquidez, de la liquidez que se exige, pues evidentemente busca dinero, fondos por una noche, de un día a otro, de otro banco para ajustar esa posición temporalmente. Quiere decir que tenemos ese Fed Fund, de ahí ya van los parámetros que rigen en las demás tasas de interés. La tasa de descuento, la tasa a la cual el Banco Central, el Fed, De los Estados Unidos, le prestaría a un banco en caso de que el banco tuviera una liquidez más allá de un día para otro, digamos 30 días, ¿no? Un plazo así, que tuviera que tomar prestado del Banco Central, eso es 1.5%. Un 1,5% y está fundamentado en un medio sobre la tasa federal, la tasa de referencia. Es decir, eso según sube la tasa de referencia, sube esa tasa. 0.5 más. Eso es otro. Y lo otro, finalmente, está el prime. El prime es una tasa de Wall Street, se llama Wall Street Prime Rate. Y ese prime rate, que es lo que los bancos utilizan para prestar a sus mejores clientes, aquellos que representan el mejor riesgo o el mínimo riesgo, diciéndolo así, es un 3% sobre la tasa de referencia, sobre el Fed Funds. Quiere decir que si el Fed Funds ahora está en 1%, pues el Prime es un 4%. Es decir, todo se fundamenta en esa tasa básica. No es como en República Dominicana que entra en juego otros elementos. Que quisiera que tú los explicaras también, Bill, después que acabes de explicar esto, cómo funcionan los en la República Dominicana. Aquí es una cosa que es bastante rígida. Ahora, una vez que sube esa tasa, evidentemente sube todos los préstamos bancarios, ya sea hipotecario, la misma tarjeta de crédito, ya mismo, por ejemplo, los préstamos comerciales, los préstamos industriales, en fin, todo sube ese 4%. En los Estados Unidos, cuando se presta al prime, es sobre el prime. Por ejemplo, una empresa, digamos, como una Exxon, puede tomar prestado al prime y posiblemente bajo el prime, porque el riesgo es, obviamente, un riesgo muy bajo. Pero a partir de ahí, cuando se hace un préstamo a una empresa, se dice un medio sobre el prime, un cuarto sobre el prime, un tanto sobre el prime, dependiendo del riesgo que represente esa empresa. Y por consiguiente, ya todo sube, automáticamente sube. ¿Qué impacto vamos a ver esto? Bueno, si sube el prime, que es la tasa que se utiliza en el mercado de los Estados Unidos, o sea, es la moneda que circula, el dólar que circula en los Estados Unidos, que está incluido y pertenece a la economía nacional, a la economía doméstica de Estados Unidos. Una vez que sube esto, evidentemente impacta en otras tasas internacionales, empezando por el dólar que circula fuera de los Estados Unidos, que no se rige por la Reserva Federal, por la tasa de interés de la Reserva Federal. Y ahí lo que sucede, por ejemplo, si vamos a ver el LIBOR, la tasa interbancaria de Londres, el LIBOR tiene una tasa también diaria, un overnight para los bancos, ¿no? Que son un banco en Europa que necesita dólares de un día para otro. Pero el overnight no es muy variable, Bill. No, el overnight, sí, sube el mismo porcentaje que sube el prime. Por eso, depende de eso, no de más nada. No, nada más que de eso. Si, por ejemplo, el prime sube, el LIBOR, aunque no está atado necesariamente a la tasa de la Reserva Federal, indirectamente, sí lo está. Hay otras presiones, pero interesantemente, el día de hoy, esta mañana, el LIBOR a un día, o sea, overnight, lo que un banco le puede prestar a otro, era de 0,925, es decir, muy cerca al 1, que es lo que existe en los Estados Unidos. Claro, hay un mercado, hay que entender que hay más dólares circulando fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, porque es la moneda universal. Cantidad, lógico. Para República Dominicana y para préstamos en dólares entre, por ejemplo, empresas internacionales o en la banca que opere fuera de Estados Unidos y se preste en dólares. Los dólares que toma prestado, por ejemplo, República Dominicana, en gran parte están basados
en el LIBOR, en la tasa LIBOR. Y la tasa LIBOR la hay de un día para otro y la hay un mes, 2 meses, 3 meses. Usualmente los préstamos internacionales se pacta a 6 meses. Es decir, que si el préstamo es, vamos a decir, 5 sobre el LIBOR, se sale a buscar ese dinero en LIBOR, lo que esté hoy, y durante 6 meses se aplica esa tasa de interés. A los 6 meses, si se renueva el préstamo o hay un pago a cuenta, el saldo se renueva por otros 6 meses a la tasa que exista en ese momento en el mercado. O sea que aquello de tasas fijas, como muchas veces nos dicen, cuando incluso se ponen los bonos, no es tal fija. No, fija es la base en el sentido, lo que es fijo es la diferencia entre la tasa base, en este caso LIBOR, y lo que valga el LIBOR. Eso es decir, sí es fijo. Eso es fijo. O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos LIBOR estará a 4 y República Dominicana está pagando un 5 sobre el LIBOR, en este momento es un 9. Sí. Si el LIBOR baja a un 3 y tenemos un 5 sobre el LIBOR, que el 5 no varía, pues entonces baja a 8. Bueno, pero es bastante fija entonces, porque el LIBOR no va a bajar tanto. No, podría ser. Si yo te voy a decir, por ejemplo, bueno, son fenómenos, pero si, por ejemplo, vamos a ver, para decirte un caso, y lo tengo aquí anotado precisamente porque anticipaba esa pregunta. Si, por ejemplo, el LIBOR a 6 meses, esta mañana estaba en 1,43, sí, el LIBOR a 6 meses. Ese mismo LIBOR, en julio del año pasado, estaba a 0,90. Es decir, ha subido 50 puntos básicos en un año. Eso es un bastante, 60%, claro, básicamente, claro, en un año que ha subido esa tasa. La tendencia a subir, evidentemente, en cuestión de costo, tiene un factor multiplicador. A medida que va subiendo el porcentaje de una cifra más alta, pues más alta hay que pagar. Evidentemente, la tendencia ahora es a bajar. Nosotros nos beneficiamos, nosotros como país y todo el que debe dinero, nos hemos beneficiado de tasas bajas en los mercados internacionales. Durante todos estos años que han pasado. Años que ha habido una política de crear más dinero, más circulante para fomentar el crecimiento de la economía. Pero esa es la política monetaria. Ahora ya empieza a haber, sobre todo en los Estados Unidos, un recogimiento, si se quiere, de ese circulante con mira a que vaya creando algo de inflación, para no quedar la economía estática, algo de inflación, porque ya el desempleo es bajo, porque los salarios están empezando a aumentar y demás, y se considera que puede ser un poco más restrictiva esa política. Se anticipa que este año, 2017, habrán 2 aumentos más, son aumentos graduales, y se anticipa que el año próximo, en el 18, habrán 3 aumentos posiblemente contemplados. Esa es la política. Tenemos una pausa Bill, y volvemos porque hay elementos. Quiero preguntarte, antes que se me olvide, pero para que me lo contestes en el próximo, esta segunda subida de 0.25 de la tasa de la tasa de referencia estuvo, vamos a decir, ofrecida, estuvo planificada desde hace tiempo y hasta ahora no se llegó a materializar. ¿Tú crees que realmente se darán 2 más este año y el año que viene, el 2018, 3 más? ¿No será esto demasiado? Vámonos a la pausa, volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, mira, Mónica, tú decías sobre si me parece que es mucho o puede ser mucho el aumentar esto 2 veces. Hablamos de aumento de un 0,25%, 0,25, que es lo que se está poniendo. O sea, un aumento progresivo, establecido ya unos parámetros bastante reducidos. Pero todos estos estudios se hacen en base a análisis de qué se prevé en el futuro.
los bancos centrales, como las empresas, como todo, se hacen estudios fundamentados en la perspectiva. ¿Qué es lo que tú esperas de la economía basado en un comportamiento anticipado? Es decir, si sigue creciendo como ha crecido los últimos 6 meses o el último año, ¿qué políticas hay? Hasta ahora mismo la tasa de interés ha sido manejada e influenciada casi exclusivamente por la Reserva Federal, el Banco Central. Política monetaria ha predominado, mantener los intereses bajos, que es lo que ha estimulado la economía. Y ha sido exitosa, contrario a lo que pasó en Europa, que ahora es que está saliendo. No, en Europa ha sido, pero que Europa tardó más en introducir esas medidas porque Europa tiene otro problema. Europa son, en la zona, por ejemplo, euro, son 19 países, cada país tiene economías diferentes, entonces las medidas tienen que ser más prudentes, más cuidadosas, mientras que en Estados Unidos es un país federado que lo que tú incluyas, pues claro, puede haber regiones que sean más afectadas que otras, pero en resumidas cuentas es manejable, es nacional la política. Es decir, lo que vemos aquí es que si se analiza lo que ha sucedido hasta ahora, pues se considera que la Reserva Federal puede manejar la batuta como en estos momentos. Pero viene ahora la incertidumbre que ha creado el gobierno de Donald Trump. Porque en su política económica lo que él prevé primero es desregular el sistema financiero. Al desregular el sistema financiero, eso crea mucha más oportunidad a la banca, que tenía ciertas restricciones de operaciones bancarias que le impedía evidentemente prestar en condiciones mucho más flexibles. O sea, Bill, que estas condiciones que se supone que va a hacer Donald Trump de desregularizar la banca, ¿podría permitir que se volviera a lo que pasó antes, que se prestaba de una manera más libre y no sin tantas garantías? Podría abrirlo a eso. Ese fue el temor y por eso fue que se pusieron esa garantía. Primero se pusieron después de la depresión del año 31, en el año 33, surgió el que la banca tenía restricciones. Eso después se fue obviando y finalmente tuvimos la crisis del 2007-2008 que volvió a traer en consecuencia una rigidez mayor para lo que la banca podía hacer. Después de varias Ahora burbujas, lo que se propone, claro, la banca lo que se propone es que cuanto más desregulada sea, mejor. Puede ser, por ejemplo, el requisito de capital en relación a los riesgos que asume, que eso es, por ejemplo, los acuerdos de Basilea, que ha generado una serie de parámetros que la banca tiene que regirse, entre ellas la banca dominicana. Es decir, los niveles de liquidez, los niveles de capital, todo eso han sido exigencias. Que los bancos recientemente, hace 3 o 4 años, fue que adoptaron este tratado de Basilea II, creo, ¿no? No, hace mucho. Pero la última vez que pasaron después de la crisis de Estados Unidos. Sí, porque estamos en Basilea III. Sí, en Basilea III. Pero el primer Basilea fue a partir de la crisis de endeudamiento, particularmente en América Latina, de los gobiernos latinoamericanos, donde la banca tenía, por ejemplo, una relación de capital a riesgo de un 3% nada más. No había establecido ningunos parámetros legalmente. Eso después fue a un 8, se comenzó un 8, se le dio una oportunidad a la banca al 8, llegó a un 10 y después se fue ya regulando ciertos índices de liquidez y demás. Se empezó con la base de capital. Evidentemente esto ha hecho que la banca americana se considere que tal vez no estaba compitiendo en igualdad de condiciones con los europeos que tenían un poco más de flexibilidad. Ahora la banca considera en Estados Unidos, si se hace más flexible, la hace más competitiva. Eso es una de las cosas que puede afectar el hecho de que haya mayor préstamo, mayor liquidez en el mercado, porque los bancos crean dinero, y por supuesto aumenta el circulante. Por ejemplo, yo tengo un depósito tuyo, doy un préstamo, ese nuevo préstamo ya pone dinero a circular. Eso puede traer consecuencias de un aumento inflacionario. Lo otro que puede traer eso también es el programa de infraestructura, altos costos en mejorar la infraestructura de Estados Unidos que ha prometido el señor Trump. Eso quiere decir que el señor Trump va a endeudar más al gobierno americano, eso quiere decir que va a poner más dinero a circular para crear mucho más empleo y generar esa riqueza. Y por último, que va a bajar los impuestos. Si baja los impuestos a la empresa, se considera que eso va a hacer que la empresa tenga más dinero para generar mayores riquezas.
pero por otro lado son menos ingresos para el gobierno inicialmente. Que va a construir más, que va a hacer más cosas. Que son más gastos. Si son más gastos, evidentemente entonces tenemos un dilema de que haya mucho más circulantes del debido y que haya que ser más restrictivo. Pero hasta ahora la Reserva Federal... Pero hay cierta contradicción en esto. Bueno, hay cierta, pero es que la Reserva Federal cuando habla de aumentar la tasa habla de 0,25 dos veces, pero puede ser que la tenga que aumentar 4 veces, la tenga dependiendo del efecto. El efecto no se va a ver este año. El efecto de estas medidas, si es que se llevan a cabo, habría que verlo a partir del año 18. Pero esto es lo que la Reserva Federal considera, que aún con las medidas que pueda tomar Trump, ellos consideran que la tasa sí habría que aumentarla 3 veces en el 18 y 3 veces en este año. Consideran que eso sería lo prudente de acuerdo a las perspectivas que ellos ven. Bueno, Bill, vámonos a la pausa y muy brevemente daremos un vistazo de cómo nos afecta al país, a la República Dominicana y a nosotros, a cada uno de ustedes, esta subida del 0.25 de la tasa de interés y posibles subsiguientes subidas, y además esta política de Donald Trump que es expansiva, que puede crear cierta hiperinflación. Veamos, volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, Bill, ya hemos visto el panorama en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podría repercutir este aumento de un pequeño, fíjense, ustedes dirán, bueno, pero un 0.5 que aumente en Estados Unidos de la tasa de referencia, ¿cómo nos influye aquí, por ejemplo, en el manejo de nuestra política económica, en el pago de la deuda externa y en los capitales que entran y salen del país? Bueno, no olvidemos lo siguiente. En primer lugar, los ingresos del gobierno dominicano son en pesos dominicanos. Entonces, si tenemos una deuda fuera que representa algo más del 50% de la deuda gubernamental, es en dólares, eso quiere decir que el costo en términos de pesos dominicanos nos va a aumentar. Eso es evidente. Claro. Lo otro que hemos visto en los últimos tiempos, que también esto lo va a producir, es un fortalecimiento del dólar que venía fortaleciéndose. Nuestra moneda está realmente basada en dólar. Eso hace que, por un lado, que seamos tal vez menos competitivos. Por ejemplo, vamos a ver el turismo. Si nosotros, por ejemplo, el dólar sube y nuestro costo de dólar, la moneda está atada al dólar y se deprecia muy poco frente al dólar, tal vez 2% en un año, pues evidentemente comparado con otras monedas que van a depreciarse más, digamos el peso mexicano, pues evidentemente nosotros vamos a resultar un poco más costoso por ese lado. El combustible también nos va a resultar más costoso, el oro nos beneficia, el oro está ahora en 1.240 y algo. Estos son los contratos futuros que vencen porque son periodos fijos que vencen en abril. Después hay un periodo, por lo regular son 3 meses los contratos, pero estos vencen en abril y están en 1.243, que eso es muy bueno, porque había bajado a 1.200, eso es muy bueno para República Dominicana, pero sin embargo eso no cubre. El cacao ha subido algo por debajo de los 2.000 a sobre los 2.000. Eso para las exportaciones por el momento también tiene un atractivo, pero nosotros tenemos muchos costos porque importamos muchos bienes y muchos servicios del exterior y por consiguiente un dólar más fuerte y en dólares un dólar más fuerte, pues se nos pone la cosa algo más costosa. Puede influir en que el Banco Central, dependiendo del impacto que eso pueda tener la inflación nacional, pues que el Banco Central, que tiene la tasa de referencia en 5, se decida aumentarlo en un futuro en su política a 5,025, digamos, ¿no? 5,25, que sería tal una medida prudente, pero que en estos momentos el Banco Central no lo considera hasta ahora,
porque los efectos inmediatos de No se esto van a ver tan para rápido, nuestra economía claro. no va a ser tan rápido, exactamente. Yo O sea quisiera que en otro programa, Bill, explicáramos cómo funciona aquí para los préstamos internos. Sí. Esta tasa de referencia del Banco Central, que tú bien dices que está fija en 5, cómo funciona esto cuando un banco, la tasa overnight, como explicó Bill, que es cuando los bancos prestan en 1 o 2 días que tienen apuros, cómo funciona para los préstamos inmobiliarios, cómo funciona para todo. Eso yo creo que es interesante hacerlo, inclusive hablar un poquito de fondos de pensiones y Sí, cómo no. ese tipo de cosas. Sí, eso lo ¿Cuánto vamos a hacer. recibiremos? Tenemos que hacer algunos programas, vamos a tener que disculparnos al público en el sentido Que de son que un poco ya eso técnicos. son un poco técnicos. ¿Pero se aprende? Lo llevaremos en el idioma más sencillo, Sí. que lo tenemos que hacer, pero hay que Sí, hacerlo. sí. Todo el mundo tiene que tener una idea. Algunos lo pueden utilizar para proyecciones propias de sus negocios, de sus empresas, y otros simplemente para tener una idea, aunque Claro, sea de cómo funciona fundamental, la economía de cómo dominicana funciona, y qué las es lo que economías. incide en que suba Y o no el señores, y el valor que del no lo dinero. entienda del todo, no se desespere, van cogiendo los términos, van tratando de entender un poco el manejo económico, que yo creo que después de la debacle que tuvimos, después de la quiebra de los bancos, todos aprendimos de economía y vimos lo necesario que era. Bill, se nos acabó el tiempo. Feliz miércoles, señores. Nos vemos mañana.